Bueno, lo primero que quiero agradecer es al ministro la precisión con la que ha explicado su plan y la concisión con que lo ha hecho, y manifestarle además el acuerdo con bastantes de las cosas que ha expuesto sobre por dónde deberían ir las reformas. Por ejemplo, me parece sensato y prudente decir que no se va a proponer otro cambio legislativo de ley de educación hasta que no haya un consenso suficiente. Pero dicho esto, sí creo que hay que tener el horizonte a la vista de que es necesario un cambio legislativo, solo que pensando en 20 o 30 años y no en un cambio inmediato de ley de educación en cuanto las elecciones se hagan, lleven un cambio de gobierno como es habitual. Dicho esto, precisamente para hablar de qué tipo de cambio legislativo sería conveniente comenzar a debatir con ese horizonte a medio plazo de una ley de educación que sustituyera a la LOCSE, y querría sobre esto subrayar que hay un consenso entre los expertos e investigadores en educación, quizás no tanto entre los que promovieron la LOCSE, pero sí entre el resto, en que esta ley en particular tiene bastante que ver con algunos rasgos inquietantes de la situación de la educación en España. Por ejemplo, no solamente es cierto, como usted ha dicho, y también hay consenso, en que en niveles de gasto, en ratios alumnos-profesores y en otros indicadores estamos a niveles muy parecidos a los medios de la OCDE, incluso mejores en algunos casos. Pero España no solamente tiene, sin embargo, algunos resultados peores que la media, es que además es el único país importante de la Unión Europea que ha empeorado sus resultados en relación a los objetivos que se marcaron en la Agenda de Lisboa, y esto es algo que debería hacernos reflexionar. Es decir, no es que haya habido estancamiento, es que ha habido empeoramiento. Y sobre esta cuestión, el porqué de este empeoramiento, pues hay bastante consenso en que ciertas características peculiares de la LOCSE tienen bastante que ver. De manera que parece que sería bastante sensato ir pensando en una ley de educación que la sustituyera, pero, por supuesto, tras un debate previo sobre qué tipo de cambio legislativo habría que hacer. Y eso me lleva a hablar de cuestiones que precisamente usted no ha abordado en su intervención. Y una es el problema del modelo educativo en el cual se funda el sistema educativo español, y otro es los tipos de problemas constitucionales que llevan a hacer tan difíciles precisamente en España los cambios legislativos en educación, o mejor, a que los cambios legislativos en educación sean eficaces, es decir, sirvan para algo más allá que para proponer reuniones, consejos, comités, siguiendo la vieja máxima napoleónica de que cuando tengas un problema y no lo quieras enfrentar, nombra una comisión. Bien, sobre esta cuestión creo que merece la pena en una comisión de educación parlamentaria hablar de cosas que quizás no se suelen abordar. Una vez estando de acuerdo en que el gasto en sí es suficiente y lo que hay que hacer es hacerlo más eficaz y más eficiente, una vez estando de acuerdo en que también hay que mejorar la cultura de la rendición de cuentas y de la evaluación, aunque sobre esto yo querría hacer una advertencia. Cuidado con el entusiasmo tecnocrático, las encuestas, las evaluaciones. Los que somos profesores, como es mi caso, nos hemos visto muchísimas veces obligados profesionalmente a participar en encuestas de evaluación de licenciaturas, de programas de doctorado, de enseñanza media, de secundaria, de la selectividad, etcétera. Y un problema habitual que rarísimamente se afronta, es que los criterios de evaluación muchas veces son sencillamente, por decir algo amable, exóticos. Es decir, que no se está evaluando la eficacia de la enseñanza como tal, del aprendizaje, sino determinadas calidades ideológicas o supuestos valores consustanciales al modelo, con lo cual, evidentemente, lo que se produce es una tautología. El modelo produce lo que tenía que producir, que es el modelo mismo. Lamentablemente, educativamente no sirve para gran cosa. Se lo digo porque, vamos, desde luego le vamos a apoyar en todo lo que sea apoyar sistemas de rendición de cuentas, de evaluación externa, etcétera, pero siempre y cuando se hagan en base a objetivos racionales y a objetivos que sean cuantificables cuando lo tienen que ser y cualitativos cuando no deban serlo. Bien, hablábamos del modelo educativo. Yo creo que el modelo educativo que tenemos ha demostrado que es un modelo fallido, y no solamente en España, es evidente que esto ha ocurrido en otros países. La gran diferencia es que en otros países, desde luego todo su discurso ha tenido un aroma muy finlandés, sonaba mucho a Sibelius, todo esto del cambio de modelo de profesorado, autonomía de los centros, etcétera, estaba muy bien. Pero claro, Finlandia, como Suecia y otros países nórdicos, Alemania, etcétera, vieron que este sistema, que es muy parecido al que tenemos en España, no daba los resultados apetecidos, y lo que hicieron fue modificarlo. Bueno, la peculiaridad española es que aquí todo el mundo está de acuerdo en que el modelo no da los resultados apetecidos y lo que se hace es mantenerlo. Evidentemente, lo que tenemos que hacer es, por lo tanto, un diagnóstico adecuado de cuáles son los problemas del modelo y luego cambiarlo, o tender a cambiarlo. Por supuesto que para eso es muy provechoso la experiencia de otros países, porque a pesar de de las circunstancias de tradición de cada país y de rasgos culturales específicos, es evidente que la educación como tal se dirige a un sistema que es el ser humano, con unos valores y unas características universales que no cambian de país a país y ni siquiera de comunidad autónoma en comunidad autónoma, como muchos aquí quieren convencernos. Bien, yo creo que este problema, desde luego, adolece de tres cosas que habría que afrontar desde el punto de vista de ir pensando, como decía, en ese cambio legislativo. Primero es que tiene una excesiva impregnación de tres, convicciones bastante más ideológicas que científicas. Una es
el famoso y fracasado constructivismo epistemológico, que es considerar esto de que, bueno, los conocimientos no son tanto aprendizaje sobre hechos objetivos del mundo físico, del mundo de los valores, sino construcciones subjetivas que cada uno se hace. Y eso ha dado lugar, como todo el mundo sabe, al famoso modelo conocido por aprender a aprender, que es la dilación eterna del aprendizaje, porque se aprende a aprender, a aprender, a aprender, puntos suspensivos. Esto, desde luego, había que descartarlo y sacarlo de nuestro sistema educativo. En segundo lugar, pues claro, el relativismo axiológico, ¿no? Considerar que eso, que los valores son de grupo, depende de cada comunidad, son de cada cual en última instancia, y también algo que no tiene ninguna sustancia desde el punto de vista del aprendizaje. Esto en sí, bueno, es una discusión, como todo el mundo sabe, reciente en el mundo de las creencias, de la política, de la filosofía y de muchos otros campos de las ciencias sociales, reciente, pero también ha llegado, desde luego, al descrédito justamente porque lleva a consecuencias indeseables para todo el mundo, incluso para los que lo propusieron con su mayor buena fe. Es decir, no es cierto, tenemos que tener unos objetivos también en enseñanza de valores que se correspondan con los de la democracia. Y finalmente, bueno, el determinismo socioeconómico. Creo que en España ha habido un énfasis excesivo en esto, y ahora que tenemos la experiencia acumulada de los indicadores por comunidad autónoma y por grupo social, podemos llegar a la conclusión de que el ambiente socioeconómico, siendo sin duda algo a tener en cuenta, no es ni mucho menos algo determinante. Esto además ha llevado también a efectos indeseables, como atribuir, por ejemplo, a una mayor presencia de inmigrantes en la escuela pública los malos resultados. Bueno, cuando uno compara los datos de las comunidades autónomas, se lleva sorpresas como que comunidades con un alto nivel de inmigrantes en su sistema de enseñanza pública, como es La Rioja, obtienen los mejores resultados comparados entre comunidades autónomas, y otras que tienen muchos menos están por debajo. Comunidades con un alto nivel de ingresos, como por ejemplo las Baleares, obtienen resultados educativos muy flojos, muy bajos, y otras comunidades con ingresos bastante más bajos, como puede ser Galicia, los obtienen mejores. Es decir, el determinismo socioeconómico sencillamente ha probado que tampoco nos sirve para evaluar el sistema educativo. Lo malo es que ha servido durante todos estos años para convertir la educación más en un modo de promoción social, es decir, buscar la igualdad en el sentido de que el sistema educativo sirva para conseguir la promoción social de los individuos que pasan por ella y también de sus participantes, de los docentes, etcétera, que para tener objetivos científicos de extensión del aprendizaje y de universalización de los valores, de la educación, etcétera. Bueno, nosotros creemos que son cosas que pueden parecer muy abstractas y muy etéreas, no lo son muy concretas y deberían abordarse, porque cuando uno compara los sistemas educativos de países con éxito con el nuestro, resulta que estas discusiones las han tenido, han buscado la manera de solucionarlas, aunque por supuesto siempre serán cuestiones abiertas. Desde luego se ha decidido abandonar, por ejemplo, el modelo constructivista pues por el realismo epistemológico. Si nos guste o no, hay hechos físicos que no dependen de nuestra voluntad y hay hechos históricos que no dependen de nuestra memoria personal. Y estas son cuestiones importantes que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el énfasis que en esos países con éxito se ha hecho, efectivamente, en aumentar la docencia de lengua y de literatura asociada con la lengua, o sea, la lectoescritura y de matemáticas, cosa que desde luego en España es urgente replantear. No me quiero extender mucho, pero quería al menos comentar algo sobre los problemas constitucionales que añadía. Es decir, tenemos un problema, y es que la educación es una competencia transferida, prácticamente al 100%, con la consecuencia de que tenemos 17 sistemas educativos y 7 leyes educativas en España. Y esto está en la raíz de un problema que usted ha subrayado con acierto, que es el de la falta de movilidad de docentes y de alumnos, es decir. Tiene mucho que ver con el bloqueo, con el reparto del territorio educativo pues en 17 taifas diferentes. Nosotros creemos que esto es un obstáculo para la mejora del sistema educativo, lo cree mucha gente en España, y nosotros les invitamos a que haya una reflexión para que la educación vuelva a ser un sistema competencia del Estado, aunque la gestión de los centros y la gestión de la educación como sistema material puede estar descentralizado, incluso más de lo que está ahora, porque comparto la idea de que comentar la autonomía de los centros, pero la autonomía de los centros educativos y de las partes del sistema que lo componen en la docencia, no de las administraciones que han hecho de la educación otro de sus objetivos de aumento de cuota de poder. Y en este sentido también me ha llamado la atención desfavorablemente que no haya hecho la menor alusión, tras una interesante reflexión sobre el bilingüismo castellano-inglés y la posibilidad de introducir una segunda lengua, no haya hecho la menor alusión al problema de la libertad de elección en las comunidades bilingües para la lengua vehicular en educación. Esto a nosotros, desde luego, nos parece irrenunciable, y ya le adelanto que nuestro grupo va a hacer esto cuestión. No se puede tolerar que con las sentencias judiciales que hay a los máximos niveles sigamos todavía recibiendo quejas de padres en las comunidades autónomas bilingües porque sigue siendo una quimera la elección de lengua vehicular en el sistema educativo. Y esto es algo que no se debe rehuir, aunque es verdad que, claro, y quizás se rehuya porque nos lleva al problema original, la falta de competencia constitucional del Gobierno a la hora de vigilar y controlar el cumplimiento de resoluciones judiciales en los diferentes sistemas educativos.
Bien, un par de cosas más que le quería decir para ir acabando ya. Creo también que no ha hecho el énfasis adecuado, de hecho creo que no le he oído decir nada, sobre el problema de la primaria en España. Es decir, todos los docentes están de acuerdo, quiero decir, todos los docentes que se preocupan por la educación y no solo por sus derechos sindicales, cosa muy honrosa, pero que no es lo mismo, todos los docentes están de acuerdo en que el problema en España está en la primaria, que de la primaria se ha exportado a la secundaria y de la secundaria se ha exportado ahora a la universidad. Estamos en un momento en ese sentido crítico, desde luego es un buen momento para cortar cosas tan estrafalarias como que a los docentes universitarios se les exija que definan las competencias básicas que esperan de sus alumnos universitarios, que incluyen competencias de básica, como por ejemplo tener hábitos sociales en el aula. Es decir, si estamos en un país donde se pide a los universitarios que se preocupen de que la gente se comporte en el aula, es que realmente tenemos un problema muy grave. Y quizás no de los universitarios, sino de quienes tutelan el sistema educativo universitario. Respecto a las universidades, creo que también sería importante iniciar un debate sobre la fusión de universidades, precisamente para mejorar los rendimientos, disminuir costos de gasto corriente y optimizar los recursos que hay sin incrementar el gasto. Claro, volvemos a encontrarnos con otro problema constitucional, que sería la competencia autonómica en esta materia, pero países como Italia ya han lanzado el debate, y el caso de España en ese sentido es extremado. Tenemos muchas universidades y muchas, digamos, que de un nivel muy precario. En fin, esto es lo que básicamente le quería decir. Hablemos más de la primaria. Estoy de acuerdo también en la enorme importancia de la formación profesional. Es una línea educativa que hay que potenciar en España, no solo por razones económicas, también por razones sociales. España todavía sigue arrastrando la vieja idea de los hidalgos hambrientos del desprecio del trabajo manual. Hay que acabar con eso. Y una manera es potenciar, desde luego, la formación profesional. Pero le quería decir también que probablemente sería mejor que hubiera una elección de itinerario a partir de los 14 años. En fin, cuestión que también que sometemos al menos a su consideración y que a lo largo de esta legislatura pues podremos ir viendo. Y también, en el terreno de las cosas concretas, creo que el compromiso por cambiar el sistema de acceso al profesorado por un modelo parecido al MIR, que me parece un enfoque adecuado, nosotros lo tenemos en nuestro programa desde el año 2007, debería conllevar la derogación del máster obligatorio de formación de profesorado que se aprobó. Ese máster tiene un rechazo generalizado en la comunidad docente por razones bastante evidentes, tanto de tipo económico, es decir, del nuevo desembolso que significa para poder acceder a la docencia en enseñanzas obligatorias, como también por el hecho de que no hay ninguna garantía de que no vaya a repetir y aumentar los disparates de tipo ideológico que se han implantado en el pensamiento único pedagógico en España. Es decir, en nuestra opinión, ese máster sobra y hay que tomarse con seriedad un sistema verdaderamente científico de facilitación a los mejores de acceso a la docencia. Acabando, señoría, por favor. He terminado, gracias.